en el tiempo que le corresponde al Instituto Bíblico Radial, en esta mañana que estamos uniendo el programa Preguntas y Respuestas Bíblicas, a la que usted, si nos llama, nos dará mucho gusto poder compartir con usted la enseñanza bíblica. Nos acompaña hoy Carlos Brown, de la Congregación Casa Oración Puerta del Cielo, quien estará auxiliándonos para con toda oportunidad. Entonces, Carlitos, mándales un saludo ahí a todos nuestros hermanos. Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Envíen sus preguntas y sus comentarios Amén. Gloria a Dios. a los mensajeros. Uno de ellos es el 961-66-733-15 y el 961-66-733-20. Bendiciones abundantes. Amén. Gloria a Dios. Bien, estaremos desarrollando el tema, sea para la gloria del Señor, seamos capacitados, habilitados, para que podamos hacer mejor todo cada día la obra que Él nos ha encomendado y sobre todo nosotros también sepamos la forma como podemos servirle, porque a eso hemos sido llamados, al servicio. Entonces aquí estaremos desarrollando el quebrantamiento del hombre exterior, el viejo hombre, para que la nueva criatura se capacite, la nueva criatura aprenda la cultura del reino de Dios y de esta manera vayamos todos siendo preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como oíamos en la alabanza que acabamos de escuchar. Cristo viene, sí viene, y nosotros debemos de estar preparados, no nos vaya a tomar por sorpresa, no nos vayamos a confiar como aquellos que dice Pedro. Hay algunos que dicen que se tarda mucho, ¿verdad? Y se desesperan porque quieren ver ese día glorioso. Pues cuando nosotros hemos fallecido, ya llegó nuestro día, es como si fuéramos arrebatados, ¿verdad? Porque ese día dice, presto con mi Señor. Si no es así y todavía estamos vivos para el día del arrebatamiento, pues bueno, estemos preparados, ¿verdad? No nos vaya a tomar por sorpresa. Amén. 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 Bien. Ayer compartíamos dos cosas. Una, cómo separar al hombre exterior del hombre interior, o sea, no dejar que el alma participe en las obras del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el alma no está capacitada para oír la voz del Espíritu. Si así fuera, pues todos nosotros con el viejo hombre en el mundo oiríamos la voz del Espíritu Santo, pero eso no sucede. Lo que oímos es la voz de la conciencia que está despierta en nosotros para que no nos descarrilemos, pero es hasta que venimos a Cristo Jesús que Él vivifica nuestro espíritu y entonces el hombre interior, el hombre espiritual, empieza a tener comunión, empieza a tener la comunicación con su Dios Espíritu, y es Él el que nos permite percibir, discernir, escudriñar la palabra, la fe. Él es el que desarrolla la fe en nosotros también. Entonces todo esto se hace en el hombre interior. Por lo tanto, el hombre exterior está acostumbrado a operar con los sentidos naturales y él responde de acuerdo a los estímulos que ve en el mundo natural. De tal manera que si nosotros hacemos la obra del reino de Dios con el hombre natural, pues estaremos haciéndolo con sentimientos, con pensamientos humanos y tal vez con conocimiento que el hombre ha desarrollado, sistemas, ¿verdad? Estrategias, muchas cosas que el hombre ha inventado
sobre todo en los últimos 100 años, referente a cómo evangelizar, y obviamente el resultado es muy escaso. ¿Se ha usted puesto a pensar, mi estimado, cómo fue que pudo hablar Pedro para que lo escucharan 3,000 o 5,000 personas? Yo creo que usted ha estado en una reunión donde hay 5,000 personas. ¿Cómo es que le oyeron? Todos. ¿Cómo es que fue posible que se compungieran de corazón, verdad? Bueno, eso es el Espíritu Santo de Dios. Ahora usamos micrófonos. Pueden haber en un estadio toda la gente y usamos amplificadores y micrófonos. Pero si el Espíritu Santo no está, no pasa nada. Entonces sigue siendo el mismo Espíritu Santo el que realmente hace la obra de redarguir los corazones y convencer de pecado. Entonces nosotros estamos en la misma disposición que Pedro, que las almas sean salvas. Pero realmente sigue siendo el mismo Espíritu Santo el que sigue obrando, aunque usemos todos los recursos técnicos. Yo estoy ahorita en Tuxtla Gutiérrez, en la cabina de Manantial de Vida Radio 97.3, y usted probablemente esté en América Libre, esté usted en Acala, esté usted en la Ribera de Cupía, Copolla, en fin. Estoy usando un recurso técnico, pero si el Espíritu Santo usted no le permite que obre en su vida, será un mensaje más que usted escuchará. Pero si usted permite que el Espíritu Santo implante en usted la palabra, pues usted será transformado, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque nos estamos confundiendo. Estamos confundiendo que es la tecnología la que está logrando alcanzar a las personas, y no hay tal cosa. La tecnología es un recurso, ¿verdad? Bendito sea el Señor por este recurso, pero realmente sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Algo que agregar? Cuando quieras agregar algo, Carlos. Amén. Bien, esto fue lo que estábamos viendo ayer. La otra también vimos en el segundo periodo de tiempo, que los recursos que tiene el hombre natural y los recursos del hombre espiritual. Y vimos que los recursos del hombre natural son limitados, totalmente limitados en tiempo, limitados en capacidad, amén. Y los recursos del hombre espiritual son ilimitados. ¿Por qué? Porque su fuerza no proviene de él, su fuerza proviene del Espíritu de Dios. Entonces el hombre espiritual no tiene límites. Por eso, si nuestro Dios es el Dios de los imposibles, entonces nosotros podemos hacer maravillas que parecieran que no es posible hacer, ¿verdad? Multiplicar panes y peces, ¿verdad? Caminar sobre las circunstancias, cerrar la boca de los leones, en fin, todo aquello que nuestro Señor Jesucristo le ha dado como recursos a la iglesia para que pueda obrar en su nombre. Amén. Bien, esto es uniendo el día de ayer con el día de hoy. Ahora bien, ¿por qué es importante que el hombre exterior sea limitado? Porque realmente cuando usted testifica, cuando usted lleva la palabra, a cualquier persona que usted lleve la palabra, el que importa mucho es usted, su testimonio, la fe con la que usted esté transmitiendo el mensaje. Usted podrá llevar una doctrina muy pulida, muy bien acabada, ¿verdad? Podrá usted hablar de la mitad de la Biblia, pero si su testimonio no es el correcto, obviamente la persona que escucha rechaza, ¿verdad? Rechaza el mensaje, no porque el mensaje no sea bueno,
sino porque la persona que está dando el mensaje no está en una condición o una actitud correcta. Y eso es cuando hacemos la obra de Dios, como dicen, con brazo de carne, o sea, con nuestra fuerza. Cuando salimos unidos con la presencia de Dios y el hombre espiritual es el que lleva el mensaje, puede ser muy cortito. Hay gente que se ha convertido, mi hermano, solamente con escuchar la palabra, Dios te ama y te quiere salvar. Amén. Y con eso, como nace del espíritu de la persona, se la transmite al que está escuchando y le despierta. Oye la voz del Señor. Obviamente todas estas personas son del Señor, ¿verdad? Porque ellos oyen su voz. Pero no necesitamos dar mensajes muy elaborados, muy completos, muy abundantes, para que las personas se conviertan, sino que nosotros, caminando juntos con el Espíritu de Dios, nuestro espíritu podrá impactar la vida de las personas. Esto es muy importante para que no confundamos de que sabemos mucha Biblia y que por eso nosotros vamos a poder tener la capacidad de evangelizar a muchos. No, yo lo que debo tener es a Cristo en mi corazón, su presencia conmigo, y eso hará todas las cosas. Por eso lo que importa es la persona y no tanto, ¿verdad?, lo completo o elaborado del mensaje de las buenas nuevas. Muchos pensamos que conocer mucho de doctrinas, mucho de teología, muchas cosas, nos hace estar más capacitados para, como obreros, más calificados para hacer la obra de Dios. En parte ayuda, ¿verdad?, porque clarifica nuestras ideas. Pero realmente lo que debemos de entender es que no es la mente la que obra en el reino de Dios. Lo voy a repetir tal vez como 1000 veces, pero es que así es como opera y debemos de entender que es el Espíritu el que hace la obra de Dios. Entonces lo que debemos de transformar es nuestro hombre interior, ¿verdad? Esto quiere decir que si es bueno estudiar teología, si es bueno estudiar homilética, sí, ayuda, es una herramienta, pero ayuda más que nosotros luchemos contra la ira, ayuda más que nosotros luchemos contra la vanidad, que nosotros luchemos contra la codicia y la avaricia, o sea, que el hombre interior se vaya desarrollando, vaya creciendo en nosotros, porque al final de cuentas será el que va a impactar con nuestro mensaje. Y sucede que la mayoría trabaja al hombre exterior, porque es más fácil trabajar con el hombre exterior. Es simplemente abrir un libro y usted se pone a leer, o simplemente prende su radio y usted está escuchando y bueno, ya con eso ya usted cree que está prosperando. Pero si eso que usted está escuchando no lo hace suyo y no transforma usted las debilidades de carácter, si no transformamos nosotros nuestras concupiscencias, pues obviamente lo que estamos haciendo es alimentando más al hombre exterior con conocimientos que después serán un estorbo para que el hombre espiritual se pueda manifestar. Entonces, ¿qué es lo que importa? Importa a usted. Amén. Si usted es una persona que vive la palabra de Dios, usted tendrá mucha capacidad para poder evangelizar y compartir la palabra. De tal manera que con esto estamos diciendo, preocupémonos más por lo que está en el interior de nosotros. Ahora bien, como decíamos hace poco, nosotros somos como una semilla que está protegida por una cáscara. Lo que va a dar el fruto, lo que va a generar la nueva planta, el nuevo árbol es la semilla, lo que está dentro de nosotros.
porque eso es lo que tiene la vida. Igual es con el hombre. El hombre es lo que tiene adentro, lo que va a dar un buen fruto. Ahí está la semilla. Eso es lo que nosotros debemos de ver que se manifieste. Y la parte de afuera que nos protege, pero a la vez también nos limita poder dar nueva vida. Entonces debemos de quebrantar esa cáscara exterior para que del interior brote la esencia de la vida. Amén. El Señor dice, de vuestro interior correrán ríos de agua viva, de vuestro interior, no de tus manos, no de tus ojos, no de tus orejas, no, de tu interior, en donde está tu corazón. Amén. Cuando una persona que no ha sido transformada en la parte interior, amén, hoy vamos a hablar de la persona interior, amén, la verdadera personalidad de nosotros. Cuando una persona no ha sido transformada por dentro, sino solamente por fuera, entonces lo que tiene solamente es palabra, gestos, ademanes o conocimiento. Y cuando ministra, lo que ministra es intelectualidad, lo que ministra es pensamiento griego, ¿verdad? Y entonces lo que está impartiendo no es el espíritu de vida, el espíritu de Dios. Esto es muy importante lo que yo estoy compartiendo en este momento, porque usted se va a analizar, usted que me está escuchando. Hay gente que tiene 5 años de cristiano, 10 años de cristiano, 20 años de cristiano, aún de ministros, y no pueden dominar su carácter. Esa parte que no es agradable a los demás, que inclusive ha hecho rompimientos constantes por conflictos con los demás, todavía lo tiene. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué tan poderosa puede ser esa palabra que no transforma a este hombre? La palabra de Dios es poderosísima, pero ¿por qué el hombre no se transforma? Porque está trabajando con lo de afuera, porque ha trabajado todo el tiempo con lo de afuera. A veces hasta cambian su forma de vestir, ¿verdad? Ahora ya andan con, pues algunos hasta de traje, con portafolio, ¿verdad? Y ya eso parece que tienen una nueva apariencia, pero a la hora que usted empieza a tratar con ellos, siguen siendo codiciosos en los negocios, siguen siendo muy severos con las ovejas, siguen siendo muy juzgadores y murmuradores de sus hermanos. Entonces, ¿dónde está el poder de la palabra que transforma? Lo que pasa es que no lo han llevado a su vida interior, lo han dejado afuera, y lo que han cambiado es como las casas viejas que se arregla la fachada, ¿verdad? Pero adentro siguen estando el deterioro en su interior, y Dios no obra así, mi hermano. Él empieza a cambiarnos de adentro. Por eso es que el Señor Jesús lo debemos recibir en nuestro corazón, nuestro corazón íntimo, para que ahí Él empiece a obrar en nosotros y nos vaya transformando hacia afuera. Normalmente el proceso es, conocemos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, su palabra empieza a ser morada en nosotros, nuestra alma se va sanando de falta de perdón, de amargura, de ira, de desobediencia, y el cuerpo inmediatamente recibe la respuesta. El cuerpo sana, el cuerpo deja ir enfermedades que tenía, es que de adentro ya fuimos transformados. Bien, esto es muy importante para saber que el hombre interior debe predominar sobre el hombre exterior. Vamos a leer lo que ayer leíamos de la palabra de Dios en Hebreos 4, para que veamos esta porción. Bien, le vamos a pedir a Carlos que nos lea
La palabra de Dios es eficaz, creo que es 4. Estamos buscándola ahorita en la 4:12. Por favor, Carlos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Separa el alma del espíritu. ¿Para qué? Para que pueda hacer la obra con el espíritu sin la contaminación del alma. Este versículo es muy importante, tiene mucha revelación, pero la parte que vamos a nosotros a utilizar el día de hoy es separa el alma del espíritu. Quiere decir que el Espíritu de Dios, ¿con qué trabaja? Con nuestro espíritu. Porque no habría manera que el Espíritu Santo de Dios trabajara con nuestro cuerpo o con nuestra alma. Trabaja con nuestro espíritu. Y ya nuestro espíritu transmite las instrucciones al alma y al cuerpo, pero Él trabaja con la parte esencial, con lo que es la naturaleza divina. Y esto se lleva años, mi hermano. Muchos se desesperan porque no ven resultados a corto plazo. Dios es poderoso para hacerlo, pero ¿por qué yo no he sido transformado? 2 razones pueden haber. Una de ellas es que nosotros no hemos querido someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que Él obre en nuestras vidas y hemos opuesto resistencia. Y tenemos el principio de que Dios no violenta la voluntad de nadie, sino quiere que sea un culto racional, que estemos convencidos que lo que Dios está haciendo con nosotros es bueno, sumarnos a su obra de Él y permitir que el Espíritu Santo nos cambie. Entonces, yo tal vez no he sido transformado porque he opuesto mi voluntad a la obra de Dios. Esa es una. 2. La segunda, porque he confundido que el conocer la palabra, memorizar la palabra, conocer mucha doctrina, conocer mucha historia, conocer mucho de eso, es lo que me hace capaz para predicar la palabra de Dios. Y ese es otro engaño. Amén. Eso no nos hace más eficaz. Eso nos ayuda como una herramienta. Pero lo que nos hace eficaz, mi hermano, es la transformación de nuestro hombre espiritual. De tal manera que esto, por eso se lleva años el Señor en poder pulirnos. Y esto se ve en toda la Biblia, no se desespere usted, mi hermano, y se lo comparto porque yo me desesperaba. Ya llevaba 2 años y tenía debilidades de carácter, luego 5 años y el Señor seguía trabajando conmigo. Al principio yo pensé que iba a ser muy rápido, sin embargo vi que tenía yo tantas fortalezas en mi mente que Él tenía que derribar. Pero no las derriba con fuerza, mi hermano, las derriba con su misma palabra. Su palabra es el martillo que va derribando nuestras fortalezas y va estableciendo las suyas. De esta manera, por eso se lleva mucho tiempo. Y ya cuando tuve la bendición de leer la Biblia, pues, digamos, 2 o 3 veces, pude entender cómo había tratado Él con todos los grandes hombres. Cómo trató con Noé durante 100 años con su paciencia. Cómo trató con Abraham durante su recorrido 25 años para poder tener el hijo de la promesa. Cómo trabajó con Moisés 40 años para poder transformar su carácter.
cómo trabajó con Elías, cómo trabajó, mi amado, aún con David, cómo trabajó tantos años para hacerlo útil. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos años, mi hermano, se llevó con Pablo para poder hacer un instrumento útil en sus manos? Muchos dicen, bueno, pero con los apóstoles fue muy rápido. Mi hermano, 3 años y medio, 24 horas, multiplica usted cuántas horas son. Ahora divida usted eso entre la hora que usted le dedica a leer Biblia y a orar, y va usted a ver cuántos años son. Amén. Entonces el Señor necesita tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser la obra perfecta, y eso se lleva tiempo. Por lo tanto, lo que Él trabaja es con la parte interior, que es la que va a permanecer, porque lo que está transformando es nuestro espíritu. No se olvide usted que ese espíritu que usted tiene ahorita, que el Señor está trabajando, es el mismo espíritu que después va a tener un cuerpo de gloria. Pero para toda la eternidad usted va a tener el mismo espíritu. No cuando seamos transformados en el arrebatamiento va a venir otro espíritu, no, es el que ya tenemos. Es el que ya nos dotó el Padre. Con ese mismo espíritu estaremos para toda la eternidad. Y ahorita el Señor lo está preparando, capacitando. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos en su presencia y seamos transformados con el cuerpo de gloria, jamás volvamos a desobedecer. El nuevo reino del Señor Jesús será de hijos obedientes. No volverá a acontecer lo que aconteció en el cielo, que se reveló un querubín, ni volverá a suceder lo que está pasando ahorita en la tierra, donde se han revelado tantos hombres. El nuevo reino que va a ser establecido será de los hijos obedientes, ¿verdad? Bien, entonces nuestro espíritu está siendo preparado ¿para qué? Para la obediencia, amado, para la obediencia. Así que usted trabaje mucho con su parte interior en la obediencia, amén, porque ese es solo los que sean vencedores ¿de qué? De su carácter, de su ira, de todo aquello que impide que seamos semejantes al varón perfecto. Contra eso es lo que hay que luchar, y para ello tenemos todos los recursos del cielo que el Señor Jesucristo ha puesto a nuestro alcance para que podamos lograrlo. Y lo más importante de ello es que tenemos al Espíritu de Dios. Usted confíe en Él, abandónese en sus manos. Y muchos dicen, no, ¿cómo me voy a abandonar? ¿Qué? ¿No es bueno? Amén, amén. Mi hermano, si nos abandonamos, usted se abandona a los políticos, usted se abandona a los diputados, que son los que hacen las leyes, usted se abandona a los fabricantes de cualquier artículo que usted tenga, que usted no sabe ni cómo lo hacen. Usted se abandona en confianza y ahora resulta que no nos queremos abandonar en manos del Espíritu Santo. Amén. Esas son de las fortalezas que debemos de vencer. Debemos de entender, y esto es una cosa muy importante, en el reino de los cielos no hay casualidades. En el reino de los cielos no hay suerte. Amén. En el reino de los cielos no hay buena fortuna. En el reino de los cielos todo es trabajado por el Espíritu de Dios con una regularidad, con una exactitud, con una determinación de tiempos y momentos. Amén. ¿Y eso cómo lo aprendo, pastor? Bueno, usted lo puede aprender un poco con el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Pero la parte más interesante dice, cuando llegó el tiempo, Jesús entró al mundo. ¿Qué quiere decir? Que el Padre tiene las sazones y los tiempos. Él es el que determina el tiempo. Oiga usted, ¿también el mío? Preguntaría alguno, también el suyo. Amén. Así que no se vuelva usted a mover porque qué casualidad que te encontré. No, había un propósito. Por eso nosotros vamos discerniendo. ¿Cómo es posible que a veces
Por ejemplo, queremos ir a un congreso y no podemos. O sea, tenemos la mejor intención, pero resulta un detalle, resulta otro, o no llega la provisión y usted no va. Y usted dice, ay, me lo perdí. Pero resulta que al mes que sigue viene a la ciudad una persona que va a enseñar lo mismo y aún más. Y usted tiene el acceso. El Señor lo estaba esperando porque quería que el mensaje lo recibiera usted de el siervo que le está enviando. Y así es como se mueve todo en el reino de los cielos. Amén. Ahora bien, debemos de entender que el quebrantamiento, voy a pasar a otra porción, no es optativo. Que el quebrantamiento no es, volvemos a decir, una circunstancia, mucho menos una casualidad. ¿Qué le estoy diciendo yo con esto? Que no vaya usted a pensar que algo que le sucedió no tiene razón, no tiene fundamento, no tiene intención. Desde la descompostura, mucha gente le ha pasado, por ejemplo, que sale de su casa y se descompone su carro. Y según él traía mucha prisa, ¿verdad? Y después se sabe que en esa vía estaba interrumpido el paso, que se había colapsado un puente, ¿verdad? Gente que ha perdido sus vuelos de avión y bueno, al principio empiezan a decir, no hombre, ¿cómo va a pasar si yo tenía tanto, tenía yo que estar? Y luego se entera, ¿verdad? Que el avión o bien se desplomó el avión o se paró en otra terminal por un desperfecto físico. Mi hermano, los hijos de Dios, nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Y el quebrantamiento es una ley, no es una casualidad. Y el quebrantamiento funciona con, mi hermano, con la prueba. Funciona con la tentación. Funciona con la disciplina. Funciona con el azote. Amén. De esa manera funciona el quebrantamiento. De tal manera que lo que le esté pasando a su vida no es casualidad. Tal vez revísese usted, mi hermano, y tal vez lo que le esté pasando es quebrantar la obstinación de su mente. Si usted es una persona muy obstinada, que todo lo que se le ocurre lo quiere usted hacer, pues probablemente por eso han fallado varios negocios que usted ha emprendido. Por eso tal vez varias relaciones que usted había establecido han terminado. Y eso nos debe de enseñar que algo está mal en nosotros que debe ser cambiado. Entonces, el quebrantamiento no es, vuelvo a repetir, optativo. Es una ley divina. Todo tiene que ser transformado para que llegue a ser ¿qué? Lo que Dios quiere que sea. Todos vemos en el jardín de la casa y decimos qué hermosa rosa, ¿verdad? Pero todo ello tuvo un proceso para llegar a ser lo que ahorita es. Tuvo que vencer muchísimas dificultades, tuvo que tener mucho esfuerzo, tuvo que tener mucho cuidado, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso hay una porción hermosa que dice, mi padre es el hortelano. El hortelano es el que cuida la huerta, el que cuida las flores, el que cuida los frutos. Entonces mi padre es el hortelano. Entonces usted y yo somos el producto de su cuidado. ¿Cómo se cuida? A veces hay que podar una planta, o sea, cortarle, mocharle. A veces hasta se tiene que dejar toda peloncita para que vuelva a recuperarse. ¿No será eso que cuando caemos económicamente en condiciones difíciles nos está mochando ramitas el Señor para que salgamos mejor? Pues sí, esa es la ley del quebrantamiento. Porque solamente con el quebrantamiento podrá ser liberada la semilla que hay en nuestro interior. Bien, muchas veces
queremos resolver cosas solo con la oración. ¿A qué me refiero? Nos está pasando una circunstancia y entonces yo le digo, Señor, ayúdame, libérame de esto, no permitas que suceda. La oración no está por encima de la ley del quebrantamiento. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el que está orando en ese momento, y son la mayoría de nosotros, lo que está tratando es de evitar el problema que tiene, la circunstancia que está viviendo, la dificultad que está pasando, pero su corazón no quiere cambiar. ¿Y qué va a suceder? Que va a estar en la misma circunstancia poco tiempo después. Y entonces mucha gente, en lugar de aceptar, someterse al tratamiento de Dios, quiere impedirlo. Y entonces pensamos que con la oración vamos a impedir que se mueva la mano de Dios. No, si Él ya decidió, no la detiene nadie. Entonces, si usted está pasando, mi hermano, una circunstancia difícil, lo primero que usted tiene que entender es, Dios me está diciendo algo. Dios quiere tratar con una parte mía. Dios me está enseñando que lo que estoy haciendo no está correcto, no está conforme a su palabra. Y entonces debo ir a la raíz de lo que está generando el problema, y entonces en lugar de una oración, lo que voy a hacer es una ofrenda. Voy a llegar delante de Dios y le voy a decir, Señor, estoy pasando esto por mi obstinación, por haber dudado de ti, por haberme metido en un negocio que no debía. Señor, no lo voy a volver a hacer. Entrego esta área, esta parte de mi persona, para que no vuelva a suceder. Y entonces la oración se convierte en una ofrenda y su situación va a ser resuelta. Amén. Pero si usted quiere orar para que le quite el Señor la circunstancia y su corazón tiene la intención de volverlo a cometer, no se olvide usted que su Dios es omnisciente. Amén. Sabe todas las cosas y sobre todo una de sus cualidades únicas que solo Él tiene es que conoce el futuro. Entonces, todo lo que le esté pasando es parte de su quebrantamiento. Si algo le está pasando y usted entiende, entonces ofrende lo que tiene que ofrendar, de tal manera que lo que usted está pasando sea una bendición en su vida. Amén. Bien. De esta manera vamos conociendo la obra, cómo Dios obra en este proceso, y tiene muchos nombres, ¿verdad? Otros le dicen el trato de Dios, también lo conocen como el trato de Dios, otros lo conocen como la mano de Dios, ¿verdad? Nosotros lo estamos compartiendo con el nombre del quebrantamiento. Amén. No se olvide usted que el Señor sana el corazón quebrantado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dos cosas. Lo que el mundo destruyó en nosotros, el Señor lo va restaurando. Y eso se llama restauración, regeneración. Pero otras cosas el Señor las tiene que deshacer, ¿verdad? Y eso se llama quebrantamiento. Amén. Bien, todo sea para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Amado, ¿usted quiere un proceso que sea rápido? Entonces usted sométase a la ley de Dios, a esta ley que se llama quebrantamiento para perfeccionar. Amén, gloria a Dios. Estamos recibiendo una llamada. Es parte del quebrantamiento. Perfecto. Bien, para la persona que lo está escuchando, no cuelgue. Ya colgó. Bien. No, la liberación no es parte del quebrantamiento. Lo que el Señor hace, el proceso que el Señor hace con nosotros es de nuestro hombre interior, lo que es nuestro. Los demonios que la gente tiene no son de nosotros. Los demonios que la gente tiene y que todos teníamos en el mundo, ¿verdad? Esos son de afuera.
Esos son unos invasores. Esos son, no nos pertenecen y por lo tanto no es parte del quebrantamiento. La liberación sirve para que la persona sea mejor, bueno, para que podamos trabajar con nuestro hombre interior, debemos de estar totalmente desprovistos de aquellos que han influido en nuestra vida espiritual. Y los que han influido en nuestra vida espiritual obviamente son las entidades demoníacas que o permanecen en los cuerpos o influyen o oprimen desde afuera. Así que es prudente la liberación antes de empezar a entrar al proceso de quebrantamiento, claro que sí. Muchas veces el quebrantamiento permite conocer que nosotros tenemos influencias externas. Por ejemplo, una persona que tiene ira constante. ¿Por qué? Si Dios es amor, es paciencia, es tolerancia, el fruto del Espíritu, ¿qué pasa? ¿Por qué la persona? Porque tiene, o bien no ha sido liberada de esa influencia demoníaca, ¿verdad? O bien persiste en una forma de vida o en una debilidad de su carácter que no quiere que sea quebrantado en ella. En esa porción de su carácter él los quiere guardar. Por ejemplo, el orgullo es un recurso que utiliza mucho las tinieblas para mantener comunión en diferentes áreas de nosotros. Una de ellas es precisamente la ira y la otra la rebelión. El orgullo, alguien que no quiere entregar su orgullo, alguien que quiere mantener siendo lo que es, ¿verdad? Entonces tiene una influencia constante de las tinieblas y por lo tanto no permite, como decíamos anteriormente, que sea quebrantado. Se opone porque no quiere entregar su orgullo, lo quiere guardar. Entonces en esa área el quebrantamiento no trabaja con la rapidez como quisiese. Tendrá que permitir el Señor que sucedan cosas para que entienda la persona que ese orgullo que tiene no lo ha llevado a nada bueno, porque el orgullo no lleva a nada bueno. Amén. El orgullo, mi hermano, fue una de las características que le dio a Satanás. Sabemos que hay 3 niveles en el orgullo. Amén. Orgullo, soberbia y altivez. Entonces, pero si nosotros sostenemos esa debilidad de carácter, ¿verdad?, impuesta en el mundo, ya sea por la herencia de la familia, por el lugar donde vivimos o por influencia de las tinieblas, si nosotros no queremos ser tratados en el área del orgullo, quedarán en nosotros muchas influencias. Por ejemplo, la obstinación es resultado del orgullo. La vanidad es resultado del orgullo. La intolerancia es resultado del orgullo. El juicio sobre los demás es resultado del orgullo. El no dejarse ayudar es resultado del orgullo. El ser, mi hermano, totalmente impaciente es resultado del orgullo. El orgullo es uno de los hombres fuertes que tienen más secuaces en la vida de los hombres. Entonces, si yo no quiero entregar esa parte, pues todo eso que está relacionado con el orgullo no puede ser transformado en mí. Y por lo tanto, no puedo ser un siervo útil para el Señor. En la primera oportunidad, mi orgullo dañará, herirá y lastimará. Y las almas de todos nosotros es muy sensible. Ahora bien, cuando la gente ve que somos discípulos de Cristo,
cuando Él se manifiesta en nosotros, en nuestro carácter. Por eso estamos compartiendo esta parte, ya voy a terminar de esta parte. Es muy importante usted, yo, llevando el mensaje. La gente ve en nosotros, qué agradable, verdaderamente se ve en él, ¿verdad? Hasta los impíos, como usan sus términos, ¿verdad? ¡Ay, qué buena vibra tiene ese pastor o ese evangelista! Porque usted está transmitiendo el amor de Cristo. Usted está haciendo un testimonio de Cristo en usted. Amén. Entonces, debemos nosotros cuidar muchísimo, mi hermano, cuando Dios nos esté quebrantando, nos agarremos y le digamos, gracias, Señor. La prueba es un quebrantamiento, claro, la prueba es un quebrantamiento. Y la palabra dice que Él ya nos dio la salida. Entonces, aprovecho ese quebrantamiento para despojarme de mí de lo que yo más pueda. ¿Verdad? No guardar cosas. Si, por ejemplo, algunos de los que están desempleados ahorita en esta situación tan tremenda que está pasando, del despido de los trabajadores, si a usted lo despidió y usted antes por lo que ganaba usted bien y pues le permitía comprar un carro y estar pagando una cuota alta del coche, usted solo usaba ropa de marca, usted todos los domingos se iba a comer a un restaurante, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el Señor le está dando una oportunidad para que usted aprenda a vivir. Mucha gente ahorita su gran problema es cómo pagar el carro, porque pagan 4,000, 5,000 pesos de mensualidad. Ya no es que come sus hijos, sino cómo voy a pagarlo el carro, dice. Amén. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues usted lo que debe hacer ahorita, si no lo puede pagar, vaya usted, entréguelo, que le den la diferencia y salga usted con un carrito chiquito. ¿Y qué va a pasar? Ese quebrantamiento le va a servir para que usted deje esa vanidad. Usted usará ropa común, de todas maneras lo cubre, ¿verdad? Ya no va usted a impresionar a los demás con la marca, porque ahora resulta que usted compra caro y es usted un promotor de otros, ¿verdad? Ahora va usted a usar la ropa que lo cubra a precios accesibles, no va usted a pagar vanidad. Y todo esto, todo lo que sucede, todos los quebrantamientos, si yo entiendo, si yo discierno lo que Dios quiere en mi vida, será siempre para bien. Y le vuelvo a repetir, el quebrantamiento es una ley que se tiene que aplicar. ¿Por qué una ley, pastor? ¿Por qué no nos exime? Porque en el mundo todo lo que nos sembró Satanás es en contra del reino de los cielos. Cuando venimos al reino de los cielos tenemos que ser limpiados. Por eso es el quebrantamiento. Tenemos que ser despojados de todo lo que nos implantó Satanás en el mundo para que podamos ser siervos de Jesucristo. Esa es la razón del quebrantamiento. Bien, vamos a ir a un intermedio, ¿verdad? Y regresaremos después a tener otra porción de la palabra.